¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 22 de nuestro Cineclub Nuevo Cine. En esta ocasión estamos comenzando con nuestra cartelera del mes de abril del 2025 y vamos a empezar este mes platicando sobre Fando y Lis de Alejandro Jodorowsky. Se trata de la ópera prima de este director franco-chileno. Jodorowsky es un director nacido en Chile, con padres de ascendencia ucraniana. Es alguien, él mismo lo ha expresado, ¿no? O sea, que su nacionalidad es el mundo, aunque pues oficialmente, pues sí, ¿no? Es principalmente chilena y francesa, que es la segunda nacional que adquiere. No adquiere la nacionalidad mexicana, ¿no? Como por ejemplo en comparación con Buñuel, que pues sí, eh, eh, desde el 46, ¿no? Que vive aquí, pues se queda no solo para trabajar, sino pues ya también para dejar su legado y familia. Y Jodorowsky, por otra parte, aunque pues heredero del surrealismo, Buñuel siendo la figura principal de finales de los 20, no obstante, Jodorowsky sí pertenece a una generación de ruptura, incluso al mismo surrealismo, que bueno, siempre discrepó, ¿no? Con las formas no solo de hegemonía, sino también sus propias formas en el momento en el que se establecía en un lugar, en alguna disciplina, pues generalmente él se reivindicaba solo, ¿no? Y estaba en este constante migración. De Chile, pues viaja a Francia, conoce a André Breton, estos últimos integrantes del movimiento surrealista de los años 20, y por supuesto hereda una estilística que se desprende de todos estos recursos del surrealismo temprano en el siglo XX, pero también está bastante influenciado por esto que tiene que ver con la psicomagia, el tarot, este otro tipo de terapias alternas, la misma filosofía. Él estudia tanto filosofía como literatura y dramaturgia en Chile y en Francia, en la Sorbona, toma clases con Bachelard. Luego, finalmente, viaja aquí a México en el 59 y empieza a trabajar para Salvador Novo en teatro. Lo hace durante algún tiempo, luego regresa a Francia, unos 2 años, que es donde finalmente se va a desprender del movimiento surrealista. O sea, como que él mismo es un punto de quiebre para poder formar algo distinto, y es ahí en donde conoce a Fernando Arrabal y Rolando Topor, y ya finalmente en el 62 fundan un movimiento que es el movimiento pánico, en relación al dios Pan, y que desde empiezan a construir un teatro del absurdo, levantan algunas obras en Francia y finalmente vienen a México para seguir levantando obras y performances aquí, pero también Jodorowsky ya tiene toda la intención de empezar a hacer cine. Este Fernando Arrabal, pues de los tres, es el dramaturgo más, más prolífico, ¿no? Y justo es de una de sus obras, Fando y Lis, que Jodorowsky decide hacer esta primer película y filmarla en el 67. Cuando regresa a México es en el 65 aproximadamente, que es cuando pues reemprende toda esta cuestión del teatro, y ya para el 67 inicia la filmación de la película, que no pasa por ningún percance, pero es en el 68 cuando se estrena en la 11ª reseña internacional de Acapulco, que fue un festival muy importante en los años. Tuvo 2 ediciones, sobre todo en los años 60, del 58, 59 al 68, estuvo activo, y bueno, pues sí era un punto de encuentro, como quizás hoy lo es el Festival de Morelia.
En ese entonces, la película tiene su primer estreno internacional, pero recibe una exagerada cantidad de críticas negativas dentro del mismo festival, no solo por parte de la crítica, sino por parte de muchos de los directores que estuvieron presentes en la función inaugural, entre ellos el Indio Fernández, que se levantó y dice las anécdotas que sacó su pistola amenazando de muerte a Jodorowsky por lo que había acabado de hacer. Um, También Servando González, que pues, ha sido esta figura que hemos platicado recientemente y que pues, tiene muy poca cara como para haber dicho, ¿no? Haber criticado la cuestión moral, pero lo hace. Y pues justo Servando González también demanda que expulsen a Jodorowsky del país, ¿no? Por el atrevimiento de las imágenes, y sí se toma con muchísimo recelo la narrativa, las imágenes que muestra, los símbolos y las alegorías dentro de la película. El único que la defiende en Acapulco, en el 68, es Polanski, ¿no? Roman Polanski y su esposa Sharon Tate son los únicos que defienden la obra, pues principalmente en este sentido de libertad que debería de poder tener un cine de autor, ¿no? Entonces, pues fue una polémica bastante grande que, claro, que impidió que la película se estrenara en salas del país. Se estrena hasta el 72, ya saben, con esta cuestión de la censura, aunque pues se limitó meramente como a la cuestión de desnudos, porque pues en general toda la obra es bastante polémica, pero pues sí tuvo una exhibición muy baja hasta que pues ya Jodorowsky, una vez que reemprende con El Topo, La Montaña Sagrada, pues como que se le reivindica también por pues la gran aclamación que empieza a recibir en el extranjero. Al mismo tiempo, tras estas obras se reivindica la ópera prima que es Fando y Lis, aunque de todas maneras para México pues igual sigue siendo sin ser una película tan cercana, comparándolo como por ejemplo con Los Olvidados de Luis Buñuel, que sí en su momento pues no tuvo un gran recibimiento. En el caso de Fando y Lis, pues nunca sucedió esa reivindicación con el público, como si le pasó a Los Olvidados, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? El preámbulo creo que es información importante, ¿no? De considerar a partir de una película que no solo es heredera del surrealismo, sino que rompe con el mismo surrealismo, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció la película? Joana. Hola, buenos días. Pues ahorita que nos da el contexto respecto de también la trayectoria del director, yo creo que sí refleja en la película parte de, eh, pues yo creo que de las influencias que obtuvo en distintos lugares, ¿no? Sí, En lo personal, yo creo que la puedo considerar como una obra más simbólica porque toca temas sensibles con mucha sutileza, ¿no? Tan solo desde la primera parte donde yo creo que literal es el abuso que le hacen a la niña, digamos que toda esta parte de la inocencia que refleja a la niña, incluso hasta está vestida de blanco, como que el color blanco asociado a la pureza, y cómo se va desvirtuando con los sucesos, ¿no? Prácticamente tragedias que le van ocurriendo, y entiendo que esa misma niña es esta de Lisa, ¿no? sí, Ya crece, incluso esa relación tortuosa con Fando, donde se ve que sufre bastante ya ante su incapacidad de poder caminar, pues se ve limitada a esas circunstancias adversas que tiene que hacer frente porque está limitada. En lo particular, yo creo que sí es una película bastante sensible. Yo creo que sí no es para gustos de muchos. O sea, realmente buscamos que una película, pues, nos saque de la realidad y nos entretenga o nos cuente una historia, pero aquí la historia es trágica, es muy
hasta cierto punto dolorosa, ¿no? Entiendo, yo creo que porque hay personas que son muy sensibles a esos temas, pues puede que no les guste. En lo personal, no siento que haya sido una película que me haya gustado bastante, la verdad, sí son temas delicados, pero me gustó la forma en la que fueron abordados, o sea, no, a pesar de que hay escenas de desnudos y eso, no son tan, o sea, sí cuidaron la estética. Y eso es bastante importante en una película, ¿no? Que a pesar de que abordan temas fuertes, sí lo supieron abordar de forma adecuada. Y es que hay varias escenas que de repente me recuerdan a múltiples casos, ¿no? De la vida que son trágicos, pero o sea, sí generan un impacto en el espectador. El final, bueno, yo creo que era evidente que pues iba a tener que morir Lisa. Al final, yo, bueno, en sentido más estricto o concreto, perdón, prácticamente es la pureza, cómo se desvirtúa a través de adversidades y al final, pues muere siendo con esa pureza, ¿no? La chica, ese concepto. Bueno, yo sí lo leería esa lectura. Y bueno, es que sí, fueron muchos sucesos. Tan solo recuerdo el hecho de donde el fandom llega con estas mujeres ancianas y que alimentan al joven. Digo, eh, no sé si en ese tiempo también ya se veía mucho eso de que de repente la vejez, en este caso de las mujeres, pues se aprovechaban del hombre joven, ¿no? De su virilidad y eso. O sea, y sí fueron varias escenas, ¿no? También de las mujeres que empiezan a perseguirlo. Es que yo creo que sí se pueden asociar con hechos de la vida que actualmente suceden, pero fueron muy sutiles. Entonces, sí fue una obra bastante interesante. No fue completamente de mi gusto, pero creo que artísticamente creo que es una propuesta con una crítica social bastante fuerte. Ujú. Sí, 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 la dimensión crítica es muy amplia, ¿no? Hay una estilización poética que hace Jodorowsky desde una violencia arraigada a un nivel personal como también a un nivel social, ¿no? Jodorowsky me parece que sí tiene muy presente, también como chileno, ¿no? Manifiesto del tercer cine, de los nuevos cines latinoamericanos, Glover Rocha, ¿no? Fernando Birri, en Chile, ¿no? Que precisamente apuestan por una estética de la violencia en estos nuevos cines que se empiezan a dar a inicios de los 60, pues en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y creo que es algo que arrastra a la hora, pero ya en un sentido retorcido positivo, ¿no? Positivo en el sentido en el que, pues claro, no hay una estetización, o sea, sí hay una actitud poética frente a la violencia del mundo, como dice Joana, ¿no? Pues cómo se transgrede esta virtuosidad, ¿no? O esta virtud inmaculada, que sí en efecto es lo que representa el personaje de Liz, y que la misma eh, pues salvajez del mundo, ¿no? O sea, la consume hasta agotarla por completo. Entonces, en ese sentido, la obra sí presenta una visión muy desoladora del mundo en el que vivimos, porque, o sea, si bien no totalmente, porque está esto que es Tar, ¿no? O sea, que pues simboliza de alguna manera este paraíso utópico falso que nos vende la sociedad, pues también, ¿no? Es interesante cuando dice, bueno, si no existe lo tenemos que crear, ¿no? Y pues ofrece esta alternativa que es lo que le interesa a Jodorowsky de la psicomagia, ¿no? O sea, pues poder pues de alguna manera transitar, ¿no? Estos mundos divergentes que nuestro propio espíritu es capaz de crear, ¿no? Y no obstante, pues aquí más bien, pues es no darnos una visión de esos mundos, sino todo lo contrario, ¿no? Sino más bien, ¿qué sucede cuando somos incapaces de alcanzarlos, ¿no? Entonces, sí hay una, sí hay una visión crítica, aunque bastante desoladora, eh, de estos elementos propios de una sociedad que, pues ante la vorágine de la ideología del consumo, ¿no? Que ya se empieza a vivir
de forma bastante presente, como lo vimos también en la crítica que hace Rubén Gámez, ¿no? La fórmula secreta, pues Jodorowsky no es ajeno, ¿no? Solo que él no lo ve desde una cuestión nacional, porque digo, en efecto no es mexicano, cuando Buñuel hace Los Olvidados es más mexicano que Jodorowsky, ¿no? y Jodorowsky yo creo que siempre tuvo eso, ¿no? O sea, que no, nunca tuvo un arraigamiento a un país, ¿no? O sea, nunca fue algo que tomara para hablar de la circunstancia política, cual sea que trabajara en sus películas. Digo, pues sí, sí marca escuela, ya desde Fando y Lis trabaja con Juan López Moctezuma, que va a ser pues su mayor pupilo, y pues, también él va a empezar a hacer un cine bastante interesante en México, inclinado al género de terror, y pues hace esta otra película increíble que es Alucarda, ¿no? Um, pero Jodorowsky pues mantiene una carrera aquí, Topo, La Montaña Sagrada, Santa Sangre en los 80, digo porque en los 70 se va, luego regresa a Santa Sangre, y Santa Sangre ya la hace como, bueno, sale, ¿no? Hay un poquito el Indio Fernández, como muestra ahí de, eh, pues parte del Indio, ¿no? De pues, reconocer la obra, la autoría de Jodorowsky, pese a que la primera impresión había sido totalmente negativa, ¿no? La amenaza de muerte y demás. Pero sí son imágenes profundamente mm, transgresoras, ¿no? O sea, claro que se entiende por qué despertó pues tantísima polémica, tantísimo rechazo. Ya no solamente eran los temas como se podía ver en Los Olvidados, ¿no? Sino que sí era una constante de imágenes profundamente perturbadoras, pues, en primer lugar para el esquema de valores morales de la sociedad mexicana. Digo que si bien los 60 en general es una década de apertura cultural, ¿no? En el mundo, pues aún así, pues México, que es bastante influenciable por esta religiosidad católica, los valores morales que también se los apropia la derecha, eh, en términos políticos y demás, o sea, siempre ha estado muy marcado. En los 60, pues sí hay una juventud que, como en el resto del mundo, se abre a estos temas, pero, o sea, que la obra sea también de esa naturaleza tan incendiaria, pues fue algo que no le ayudó, ¿no? ¿Qué más? Gracias, Joana. Diana, ¿pudieron verla? Sí, sí la vi. Es la primera que yo veo de él. Escuchaba Uy. de forma constante su nombre cuando eran las presentaciones en las clases y yo decía, bueno, ya voy a ver una de él. Y pues yo trataba de entenderlo con esos símbolos, ¿verdad? Que se muestran, por ejemplo, pues que ella no podía caminar y como que a lo mejor eso creó mucha frustración y él de repente trataba de sacar esa frustración. Me impresionó el uso de la música, lo del jazz, lo del piano. Eh, Como imaginarme, ¿verdad? En dónde grabaron, sí se me hizo impresionante, así como si fuera una mina o entre los escombros, tratando de demostrar a lo mejor lo triste o lo derrumbado del ambiente. Traté de comprender muchos de los símbolos y pues yo estaba impresionada, más que decir algo en una crítica, lo veo por la forma en la que él expresaba. Y ahorita la historia que nos das, que sí está basada en un libro, también eso me da mucha comprensión de por qué lo mostraba así. Sí. Digo, sí es un texto, pero es más como un texto dramático que sí ya había tenido algunas representaciones, tanto en Francia como en México. Claro que en el teatro
se percibe de otra manera. En primer lugar, porque pues ya habían hecho de la representación dramática un evento performático. De hecho, de aquí también Jodorowsky, Arrabal, ¿no? Empiezan a hacer esto que llaman, ¿cómo le llamaron? Efímeros pánicos, o sea, que ya era como un teatro en la calle, ¿no? O sea, de repente iban así como con 3, 4 actores, y empezaban a montar, ¿no? Cosas así como con esa misma naturaleza histriónica violenta, así, de esquina a esquina, ¿no? Y pues todo el mundo se sacaba así de onda. Eso también le provocó, pues, bastantes problemas a Jodorowsky, porque después de la película, digo, antes de la película, que sí hace varias de estos performances en México, en la ciudad, pues solo se le tomaba de a loco, ¿no? Pero después de la película, o sea, sí tuvo una cuestión legal, ¿no? O sea, como que se le empezó a seguir, o sea, digo, pues ya también por la influencia que empieza a tener Jodorowsky en el sector cultural. Y es que también como no había tanta amistad con el círculo de intelectuales y artistas del momento, ¿no? O sea, son todos estos que andan en el grupo Nuevo Cine, ¿no? O sea, que andaban con los del primer concurso de cine experimental, o sea, como no tiene tanta relación con ellos, o sea, de repente, pues ya se empieza a ser amigo de Arau, pero no, o sea, no es tan cercano, no, digamos que pues no tenía así como que su, eh, o sea, como que una defensa por parte de estos grupos, entonces sí se le empieza a invitar de muchas maneras a irse del país, ¿no? Y pues sí, al final, pues sí lo terminan sacando, aunque también termina, como dice él mismo, ¿no? En los 90s, 2000, ¿no? Asqueado de la industria, que incluso en el sector independiente pues no hubiera una libertad, dado que no existen las audiencias para poder recibir otro tipo de cine, entonces como que se aleja mucho del medio cinematográfico hasta los últimos documentales experimentales y surrealistas que hace, ¿no? La década pasada, pero, pero sí es una obra mmm, con este carácter alegórico, ¿no? Simbólico que comentaban Diana y Joana, pues precisamente también no solo a esta pulsión, ¿no? que, que, que está inscrita en los personajes, la frustración de forma ambivalente, ¿no? Tanto en un personaje como en el otro, la violación, ¿no? Es que también comentaba Joana, o sea, son muchos elementos que despliegan, ¿no? Esta pulsión que corroe, ¿no? Este mundo originario que crea. No tengo el dato de dónde filmó, pero sí es o sea, sí es un paisaje poshumano, ¿no? O sea, sí hay, también de hecho pues, se plantea, ¿no? Hay muy ligeramente, pues una situación casi que posapocalíptica, ¿no? Pero literal es una zona, es un entorno en, de condena, ¿no? Y como lo dice casi cerca del final Liz, es que ya volvimos, ¿no? No hemos avanzado nada, ya volvimos al mismo lugar, ¿no? Ya ni siquiera solo es que el TAR no exista, es que más bien solo existe este mundo completamente agraviado, ¿no? Y desterrado, ¿no? En donde habitan pues todos estos avatares pánicos, por así llamarles, ¿no? O sea, que son todas estas construcciones del mal, corrosivas, ¿no? O sea, que no dejan de tormentarlos, es como si fuera un infierno para ambos, ¿no? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Irene, ¿tú la pudiste ver? No la terminé de ver, de hecho la estoy viendo. No, Sí, voy a la verdad, Mm, pero de lo que están diciendo, bueno, y viendo la película, a mí se me hace que Jodorowsky es como un artista con mucha libertad y, y que las imágenes que crea sí son muy simbólicas, muy alegóricas y, ¿cómo te digo? O sea, como que las recibes de una forma que en una primera instancia no entiendes. Bueno, a mí es lo que me pasa, ¿no? Que no lo entiendo y conforme
va corriendo la película y así, todo va teniendo sentido, pero esa forma tan simbólica de poner las cosas sí te como que te golpea, porque por ejemplo, en la secuencia de las viejitas, Mm, que ellas están como agarrando unos duraznos o no sé qué, y después le dice, maricón, no sé qué, y aprieta las bolas, bueno, los duraznos, pues tú entiendes, ¿no? Dices, claro, lo está violentando de sus testículos. Bueno, no, o sea, hace una alegoría a eso, ¿no? Bueno, según yo. Y sí, y como que te choquea mucho ese tipo de imágenes. O sea, sí te atrapa mucho, pero a la vez es como que te deja algo. Y creo que Jodorowsky, bueno, yo vi esta película que todavía no acabo, Santa Sangre y La Danza de la Realidad. Y en las tres me queda esa sensación de una imagen que al parecer, o sea, tú la puedes ver y decir, no, pues no está tan violenta o lo que sea, pero sí te golpea sensiblemente si dices, ay, güey, qué vi, ¿no? sí. Sí, es un cine bastante incómodo, ¿no? O sea, también de ahí esta actitud, incluso este gesto transgresor. Hay metáforas, ¿no? Como ahorita la que nos dijo Irene, ¿no? Pues más claras que otras, pero en general, pues todos son tropos, ¿no? O sea, en alusión a a esta alegoría que construye en sus películas y que generalmente tilda, ¿no? A una situación originaria, quizás apocalíptica, ¿no? Como es el caso de Pando y Liz, pero de lo simultáneo, que es parte también del movimiento pánico, ¿no? O sea, esto podría ser bien el génesis del mundo como el fin del mundo, ¿no? O sea, todos venimos de la violencia y todo termina en la violencia. Entonces, como que es también este mundo originario que crea en sus imágenes. Generalmente es como Lynch, ¿no? O sea, Lynch también es otro de los grandes herederos del surrealismo. Jodorowsky, pues incluso es más cercano porque pues él sí compartió pues tiempo de calidad, ¿no? Con estos maestros del primer surrealismo. Pero siempre es interesante ver que tanto Lynch como Jodorowsky, ¿no? O sea, son autores que en sus primeras películas tuvieron mayor libertad, aunque también fueran enormemente criticadas, ¿no? Porque también Cabeza Borradora de Lynch, pues también es enormemente criticada por estas imágenes tan perturbadoras, ¿no? Tan disonantes y que luego, pues, parecería que sí invitan a los autores no a ser menos críticos, pero sí a replantear sus mundos, para bien que para mal, digo, en el caso de los dos, tanto Jodorowsky como hay un replanteamiento que, pues al contrario de mermar sus obras, pues más bien los llevan a alcanzar otras, otras fronteras, ¿no? Pero sí hay muchísimo mayor libertad. Yo creo que ese es un carácter que encontramos en muchos autores. O sea, hay muchísimo mayor libertad en las primeras obras y creo que sí es el caso de Fando y Liz, ¿no? O sea, ya como que en el Topo, en Montaña Sagrada, también hay una estética muy bien cuidada, ¿no? Pero ya se centran como en algún tópico específico, sigue remontando, ¿no? Al pasado de Jodorowsky, pero en Fando y Liz, o sea, es una alegoría del mundo, ¿no? Y yo creo que ese es el carácter más valioso, pues, también de su reivindicación como obra, ¿no? Y también a mí lo que me movió fue Liz, la niña, bueno, después del abuso y luego ya que está inválida. Y, o sea, me remitió a toda esta inocencia y Mm, a un mundo como muy voraz, ¿no? O sea, mm, como cuando eres muy sensible y sales al mundo y sientes o sea, que te pasan una lija, ¿no? ujú. Poco a poco en la vida pues vas entendiendo pues que el dolor es parte de, pues ya medio
ahí sopesas tus experiencias, pero me recordó mucho eso, o sea, cómo pues estamos vivos, eh, tenemos una inocencia cuando somos niños, poco a poco vamos aprendiendo cómo es el mundo, pero en esa experiencia es un mundo rasposo Sí, y, y me recordó mucho eso. Y bueno, y que ella esté inválida, o sea, yo lo percibí así, cómo todas esas experiencias no te pueden dejar inválido. Tienes que aprender a sopesar el dolor y a seguir adelante, porque pues nadie va a venir por ti. Bueno, y me deja una sensación de mucha soledad cuando él la deja. Y yo no, ¿por qué la dejas, no? Pero bueno, es parte de, ¿no? No sé, como que me hizo reflexionar de eso, en eso. sí, 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 sí va mucho por ahí y que la deja todo el tiempo, ¿no? Como 3, 4 veces en toda la película, como esto que ella le dice, no, pero es que siempre me dices lo mismo y luego me terminas lastimando y dejando, pero te prometo que ya no lo voy a hacer, ¿no? Y pues es también como que esto absurdo, ¿no? En el mismo discurso en el que vivimos, en el que pues nuestro deseo está totalmente capturado, digo, en nuestro caso, pues por la ideología de consumo capitalista, pero en general, o sea, ya es un trastorno más profundo que eso, ¿no? O sea, es que nuestra sensibilidad está completamente alterada, ¿no? Y que ya no percibimos los afectos de una manera natural, ¿no? Y en armonía con los otros, sino que pues hay un profundo egoísmo, ¿no? Que no nos dejan ver más allá de nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que es lo que sucede con Fando y bueno, en general, ¿no? Justo todos estos avatares de este mundo que platicábamos. Gracias, Irene. Joana. Sí, bueno, ahorita recordando algunas otras imágenes, también me gustó la parte donde Fandom empieza a jugar con otro grupo de personas, a que son correteados y entonces le vendan los ojos, ¿no? Y las Mm, chicas comienzan igual a unas a desnudarse y entonces él pensando que era una chica besa a alguien y resulta que a quien besa es a un hombre. Yo creo que también juega mucho con la idea de cómo de repente nosotros nos hacemos ciertos conceptos mm, porque no sé, los idealizamos que son de tal forma, pero realmente a veces estamos cegados ante ciertas circunstancias. Y es que a mí me sorprendió cómo es que él pensando, nada más con tocar a la chica, pensando que era la chica, pero realmente quien lo besaba era un hombre, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es que hay varias escenas que son similares. Incluso también a mí, en lo personal, se me hizo una escena un poco cruel al final cuando deja que a Liz le empiecen a tocar estando desnuda, encadenada, y como si nada dice, pues, ¿qué creen? Ella es mi novia, ¿no? Y entonces los tipos como que ya guardan un poquito de más distanciamiento, pero pues si no, la tenía como un trofeo ahí, no lo sé. Entonces yo creo que sí fueron como varias escenas que se pueden asociar a- al mundo, incluso para ese tiempo y para el actual, ¿no? ujú, Yo creo que también la intención del director, pues, fue mostrar esas escenas que pueden ser incómodas para el espectador, pero con la intención de que generaran algo en el espectador, ¿no? Y me acuerdo un poco de la película esta de la Substancia, que igual también de repente tiene escenas incómodas, ¿no? Para el espectador, pero a final de cuentas, el objetivo es que esa incomodidad te permita a ti reflexionar, ¿no? mm. Sobre ciertos sucesos, y yo creo que en ese sentido sí cumple la película con su acometido, que es que la gente que observe o que pueda ver a través de estas imágenes reflexiones sobre el estilo de vida en el que nosotros llevamos. Digo, aquí creo que el director sí se extralimitó en mostrarnos un mundo completamente perverso, de lujuria, excesos, sin límites ni principios. Y porque, digo, también yo creo que el mundo no siempre es así. O sea, es un hecho que, como mencionaba Irene, pues muestra esta parte de cómo muere la inocencia prácticamente, ¿no? A final de cuentas, pues Liz con esta representación alegórica pues a la inocencia, muere. Y pues sí, se tiene que adaptar al mundo de tanta peripecia. Pero digo, no todo el mundo es así, o sea, sí también tenemos cosas bonitas. En este sentido, también incluso hasta el amor lo disfrazan como un amor muy falso por parte de Fando, ¿no? Porque realmente no la quería, no la amaba, yo creo que estaba ahí por una sensación de compasión quizá,
pero no por un amor verdadero, precisamente por lo que menciona de que la dejaba, regresaba con ella. Sí, Eso pues no es amor, no es, no sé, a lo mejor una obsesión o una la compadecía, o simplemente él se veía de repente beneficiado, ¿no? Por ciertas cuestiones que ella emitía. Este, y bueno, me acordé un poco de esta pintura, no sé si la han visto, la del Bosco, El Jardín de las Delicias. sí. Creo que asocié un poquito esta película a esa pintura donde todo es caos, este, y hay tanta perversión en el mundo, ¿no? Pero dentro de todo ello, pues creo que intenta reflejar parte de la naturaleza humana, que también, pues, o sea, tanto las cosas positivas como negativas, pues nos construyen, ¿no? Y como sociedad es aún más complejo entender cómo puede haber gente eh, tan compasiva, tan espiritual, como también tan perversa, ¿no? Y pues tenemos que enfrentar esta situación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ivana. Sí, increíble, ¿no? Porque en efecto hay una cita ahí al Bosco, ¿no? O sea, el paraíso del Edén y el Edén, ¿no? El piano quemándose, ¿no? O sea, estas figuras, estatuillas, ¿no? Burguesas, o sea, como que está todo ahí, ¿no? O sea, sí me parece también muy acertada esa relación, ¿no? Con el Bosco. Y que por otro lado, pues sí, o sea, ahí la dimensión crítica, como bien dices, también es muy interesante la relación con la sustancia, porque son estéticas transgresoras, ¿no? No son estetizaciones, no son, o sea, no son apologéticas a la violencia ni anestesia, sino que todo lo contrario, o sea, más bien es un desbordamiento tal que más allá de que te normalice la violencia, pues justo lo que hace es despertar la reflexión, solo que lo hace de manera agresiva, ¿no? O sea, este tipo de directores, o sea, como Jodorowsky, ¿no? Corín, ¿no? El mismo Glover Rocha en la época, Héctor Babenco, o sea, o Gaspar Noé, ¿no? También en la actualidad, o sea, son directores que, o sea, que saben que si bien, pues sí puede existir este otro cine eh, que apuesta por esta contemplación del mundo, como puede ser también cine increíble que encontramos en Tarkovsky, en Terrence Malick, en Vilatar, ¿no? O sea, que también nos están hablando, por supuesto, no solo de lo bello, sino también pues de lo terrible, pues lo hacen desde las formas bellas, ¿no? No obstante, pues ellos saben que, o sea, si bien ese cine también tiene su cometido, pues en este caso, más bien ellos hacen de una responsabilidad para sí infundir, ¿no? O sea, esta ruptura en el espectador para que, o sea, aunque tenga que ser de manera agresiva, pues sí se le lleve a pensar y sobre todo a sentir de otra manera el mundo, que sí en efecto, también concuerdo, pues no es que sea así. O sea, justo no es que Jodorowsky nos diga así es el mundo, ¿no? Pero más bien lo que nos dice es que así lo hacemos nosotros. Ese es el problema, ¿no? Y pues la crítica, o sea que nuestra pulsión desmedida, sin control, pues crea este mundo, ¿no? Y que es realmente mucho de lo que también está en la premisa de los olvidados, ¿no? O sea, también hay una pulsión, o sea, que corroe, o sea, que tiene al mundo operando de esta manera y que no somos capaces de salir de este mundo originario, pues mientras no mantengamos esta pulsión eh, controlada. Claro que es difícil porque es una fuerza incontrolable, ¿no? En sí misma la pulsión, pero sí hay líneas de fuga, como el amor, ¿no? Por supuesto, este tipo de valores que de repente vemos que están en la obra, pero que pues ya, o sea, de tan mal que están estos dos personajes, pues ya son incapaces de asir, ¿no? Esas salidas. Y bueno, pues así. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy aquí nuestra sesión. Estuvo chiquita. ¿Qué onda, Charlie? Bueno, apenas vi que sí alcanzaste a llegar. Pero, a ver, la próxima semana ya es Semana Santa, ¿no? Ah, sí. Pero justo vamos a ver la peli correspondiente a la Semana Santa, que va a ser El Séptimo Sello.
de Bergman, ¿vale? Y sí, ¿no? 13, sí. Entonces, pues, una de las más legendarias películas de toda la historia del cine, obviamente también de uno de los grandes directores. La subo más al ratito y pues ya espero que pueda ver algunos el próximo domingo, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias, como siempre.